El pasado 31 de mayo, la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo la presentación del libro Violencia Política contra la Mujer, una realidad en México, de la autoría del maestro Rafael Elizondo Gasperín. El presidium del evento estuvo integrado por la consejera del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, Julia Hernández García, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares Pérez, y el magistrado de la Sala Regional Jalapa, Enrique Figueroa Ávila. La mesa fue moderada por el magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, también integrante de esta sala regional. Al término del evento, se llevó a cabo la firma de libros por parte del autor. Acompáñanos a ver un resumen de lo ocurrido. La verdad es un verdadero privilegio, sobre todo por el motivo que nos reúne, presentar y comentar por parte de los miembros de la mesa la obra, ¿sí?, del maestro Rafael Elizondo, a quien, al margen de la profunda amistad y respeto que me une con él, debo decir que es una persona que siempre se ha destacado por lo que se va a comentar hoy, por el estudio de temas fundamentales, y siempre hemos coincidido y lo hemos practicado los tres magistrados en el pleno, a nivel personal, a nivel profesional, a través de los asuntos, de temas que son de una gran relevancia, como el que aquí nos ocupa, la violencia política, ¿sí?, contra la mujer. Violencia que desgraciadamente se da todavía en muchos ámbitos, en muchas vertientes, en muchas zonas y de muchas maneras, ¿sí? Este libro, sin duda, y no quiero comentarlo porque no es mi función, aunque sí lo leí con interés, mi querido maestro, esa es la función de los comentaristas, pero pone el ojo del huracán en un tema que es de capital importancia actualmente para las mexicanas y los mexicanos. Debo aprovechar esta oportunidad también para expresar mi sentir sobre el tema que trata el maestro Rafael Elizondo Gasperín, quien es muy claro en su intención al escribir, como lo dice, que cualquier persona, y no únicamente los estudiosos del derecho, reflexionen sobre su contenido. Un objetivo que se logra, desde mi punto de vista, por la didáctica que aplica en los 3 capítulos del texto. Y para ello, en el primero, denominado La participación política de las mujeres en México y su evolución histórica, describe los antecedentes de la limitada participación de las mujeres en las funciones públicas y el ejercicio del poder del Estado, ya que entonces no gozaban de la calidad de ciudadanas. Un primer antecedente que inserta es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, cuya impulsora pensaba que se habían olvidado de incluir a nuestro género en esa declaración. En cuanto a México, el autor describe de forma precisa cómo ha sido la lucha de las primeras mujeres a partir de la época postrevolucionaria para lograr el reconocimiento del derecho al voto y a ser votadas. Por ejemplo, una de ellas, Ermila Galindo, quien planteó la igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, y luchó para que en su momento se reconociera en la Constitución de 1917 la ciudadanía de las mujeres para votar tanto en elecciones federales como locales y poder ser votadas en cargos públicos. Dicha pretensión no fue sencilla de obtener, pues también había mujeres que pensaban que ello propiciaría que la población femenina descuidara la atención de los hijos y su hogar. Las cargas de las mujeres que señalaba hace un momento la maestra Yolanda también, y decían que podía romper la unidad de la familia. Una vez promulgada la Constitución del 5 de febrero de 1917, Ermila Galindo se convierte en la primera mujer que intenta llegar a la Cámara de Diputados. Es una forma de narrar la que hace el autor, de verdad que tan sencilla y clara. De las décadas 20 a los 50, destacan cada una de ellas cuáles son los logros
En los 20, los precedentes de regulación del derecho de las mujeres son estatales. Así, en 1922, Rosa Torres fue la primera mujer electa regidora del país, y en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel de Cip Cicero, las primeras electas diputadas en el Congreso de Yucatán. En los 30 surgen nuevas agrupaciones, ahora un Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que exigían elevar el derecho del voto de las mujeres a nivel constitucional para que fueran partícipes de las decisiones del Estado. Es en 1937 que el presidente Lázaro Cárdenas del Río propone reformar el artículo 34 constitucional para incluir a la mujer también como ciudadana. Sin embargo, dicha reforma no fue publicada. En los 40, el avance lo constituye la iniciativa de adición al artículo 115 de la Constitución Federal, en la que se otorgaba la participación de las mujeres en elecciones municipales para votar y ser votadas. En la década de los 50, en específico, como sabemos, en 1953, se reforman los artículos 34 y 115 de la Constitución Federal. Se consuma en ese momento la lucha de las mujeres de contar, yo diría formalmente, con la igualdad de derechos político-electorales que los hombres. Sería en julio de 1955 cuando las mujeres acuden por primera vez como electoras a las elecciones federales y también como candidatas. Lo anterior creo que marcó el inicio de una nueva lucha de las mujeres. Ahora el ejercicio efectivo del derecho a ser candidatas y en su oportunidad a integrar los órganos de representación popular. Coincido con el autor en su comentario final. Sí se ha logrado mucho hasta el momento, pero sigue siendo una tarea fundamental la sensibilización de la sociedad en su conjunto. De esto platicábamos con la compañera maestra Yolanda, con los magistrados. Creo que se ha avanzado y al día de hoy la paridad, la integración de mujeres, por ejemplo, en los ayuntamientos del estado de Veracruz, pues han generado diversos casos, algunos denunciados, algunos visibles, algunos no, desafortunadamente. Creo que es una tarea institucional, ya sea electoral o no, y también coincido con lo que nos dice una cita que inserta el maestro en su libro, Charlotte Bunch, donde dice: la violencia racial, de género, sexual y otras formas de discriminación y violencia no pueden ser eliminados sin cambiar la cultura. De eso también platicábamos. Creo que la sociedad tenemos en su conjunto esa tarea, sobre todo quienes somos padres o madres de familia, con las nuevas generaciones. Ellos son los que tienen que cambiar los estereotipos, los roles que tradicionalmente se han asignado a varones, a mujeres. Y también creo que, dado que nosotras al día de hoy, bueno, hablo por mí, cuando estoy en algunos foros, yo también digo, soy resultado de la paridad, y en esa medida, pues yo también, hacia el ejercicio de mis funciones, procuro precisamente aplicar esta paridad. Lo hemos hecho como OPLE en la integración de los 30 consejos distritales, 212 consejos municipales. Hemos procurado también en las titularidades de las direcciones ejecutivas, de las unidades técnicas, la presencia de la mujer, empoderar a la mujer. Y hace poco también reflexionaba con jóvenes mujeres que integraron consejos juveniles distritales, que tienen edades, algunas por primera vez van a votar, algunas están en secundaria, en bachillerato, y les decía: ahora ustedes, nosotras, disfrutamos el ejercicio de un derecho de votar y algunas de ser votadas. Pero esto es gracias a la lucha de mujeres, como se describe en los capítulos de esta obra. De mujeres que han emprendido la lucha, lo han logrado, y nos queda a nosotros, a quienes integramos las autoridades o incluso en algún otro rol, pues el seguir pugnando por el ejercicio libre de estos derechos que ya se han ganado, se han formalizado, pero su eficacia, su ejercicio real, material, es la tarea que tenemos todos y todas. Y yo los invito a que lean el presente texto. Creo que para las mujeres que estamos insertas en la vida política, en la vida pública, debiera ser como un texto obligatorio para conocer
cuáles son, qué nos precede y qué tenemos pendiente por hacer. El tema de violencia política contra las mujeres, además de interesante, es coyuntural. El proceso electoral que vive nuestro país nos obliga a garantizar los derechos político-electorales de las mujeres. El autor inicia con un recorrido histórico de la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, donde señala, por ejemplo, la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olympia de Gouges, en plena Revolución Francesa, la cual había olvidado a las mujeres en su proyecto de libertad e igualdad, claro, costándole esto a la guillotina. También hace una reseña del movimiento sufragista en nuestro país, el cual se concreta como una demanda formal por parte de Hermila Galindo y Elvira Carrillo, quienes con el apoyo del gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, realizaron el primer Congreso Feminista en 1916. Y Hermila llegó más allá. Se presentó ante el Congreso Constituyente de 1917, solicitando el derecho de la mujer al voto, petición que fue desechada. Interesante el recorrido que nos hace el autor de los estados pioneros en reconocer el derecho al voto de la mujer, como San Luis Potosí y Chiapas, hasta el reconocimiento del voto a nivel nacional el 17 de octubre de 1953. Sin embargo, el derecho al voto activo no garantizaba el derecho a ser votada, por lo que se hizo necesario implementar acciones afirmativas en materia político-electoral, las cuales tenían como fin corregir y compensar la desigualdad en el ámbito político. Es pertinente señalar que tales acciones tuvieron cabida en nuestra legislación electoral en razón de la implementación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que nace en 1981, y otros tratados internacionales que había suscrito México y debía cumplir. Fue así que en la reforma electoral del año 2002, en el COFIPE, se incorpora la obligación de los partidos de postular formalmente una cuota de género en su registro de candidaturas a diputaciones y a senadurías, que en ningún caso incluirían más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género. Fue en la reforma de 2008 cuando se estableció que el umbral de personas postuladas de un mismo género sería no más del 60 ni menos del 40% de un mismo género. Sin embargo, obligar a los partidos a postular a las mujeres como propietarias provocó en 2009, al inicio de la 61 legislatura, que un número importante de mujeres diputadas propietarias renunciaran para darle paso a su curul a un diputado hombre, a su suplente, lo que dio cuenta de que los partidos políticos utilizaron esta laguna legal para violentar el principio de equidad que tenía ya un avance con las cuotas. La reforma de 2014 representó el avance más importante para la participación política de las mujeres en pie de igualdad con la paridad de género expresado como un principio constitucional en el artículo 41. Asimismo, se estableció un porcentaje etiquetado de recursos públicos para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres militantes de los partidos políticos. A partir de esta reforma, desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se han emitido resoluciones que han interpretado de manera garantista el principio de paridad, como la de aplicar este principio en las candidaturas de ayuntamientos, a pesar de que la Constitución no lo haga de manera expresa. Sin embargo, el principio pro persona señalado en el artículo 1 constitucional ha dado como resultado que la paridad fuera considerada desde la vertiente vertical y horizontal en las candidaturas de los ayuntamientos. Por supuesto, facultando a los órganos electorales a sancionar en caso de incumplimiento. De gran relevancia, señala el autor,
y lo considero como un cambio paradigmático, fue la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al facultar a los órganos electorales municipales que, una vez realizado el procedimiento de asignación de ediles de representación proporcional, integraran el ayuntamiento correspondiente de manera paritaria, es decir, con igual número de mujeres y de hombres. Esta disposición ya fue aplicada en la integración de los ayuntamientos de nuestro estado en el pasado proceso electoral. Con eso podemos decir que por lo menos en ese ámbito hemos pasado de la igualdad de oportunidades que significa las candidaturas a la igualdad de resultados que ya es en la integración de los órganos de gobierno. Estos avances se ven reflejados numéricamente. Por ejemplo, en la elección de 2013, de 212 municipios, solo 25 eran gobernados por alcaldesas, apenas el 10.37%. Hoy nuestro estado, con la aplicación de la paridad vertical y horizontal en las elecciones municipales de 2017, tenemos que de las 212 alcaldesas, 55 son gobernadas por mujeres. 30 alcaldesas más con relación a la elección de 2013. Sin embargo, solo gobiernan un poco más del 25% del total de los municipios veracruzanos. A pesar de todos los avances en materia de igualdad y de los esfuerzos empeñados de las mujeres de la sociedad civil y de las legisladoras de todos los partidos políticos por lograr una igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres y de haber logrado la paridad de género, es lamentable la aparición de un nuevo fenómeno que pretende descalificar la participación de las mujeres en la vida pública y que constituye violaciones a sus derechos políticos, sea como candidatas o sea ya en su función pública. Me refiero a la violencia política contra las mujeres, que es el título y análisis de este libro, que se manifiesta a través de actos o omisiones que pretenden menoscabar su acceso pleno al ejercicio de sus derechos político-electorales e incluso buscan demeritar su desempeño en la función pública solo por el hecho de ser mujeres. Esta obra, además, es un gran compendio terminológico, conceptual, porque no escapa para el autor aquellos conceptos nucleares que tienden hacia el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Podemos encontrar definiciones sobre la dimensión de paridad vertical, la dimensión de la paridad horizontal. Y otro dato muy importante de la obra que ahora comento radica en lo que se ha establecido como manifestaciones de violencia política contra la mujer, y solo por citar 3 ejemplos rápidamente. En el expediente de la Sala Superior del Juicio Ciudadano 370/2015, el autor advierte casos en donde la violencia política está dirigida incluso a magistradas electorales de un tribunal electoral estatal. En el expediente superior Juicio Ciudadano 1690/2016 acumulados, también se advierte caso de violencia política contra las mujeres porque a 9 meses de distancia de haber sido electas varias regidoras en el ayuntamiento de Oxuc, Chiapas, no se les había tomado la protesta correspondiente. Otro caso paradigmático que se encuentra en esta obra es el de los expedientes de la Sala Superior Juicio Ciudadano 1773/2016 y su acumulado, en donde se advierte actos que ponían en peligro la integridad personal, así como la de algunos familiares y colaboradores de las víctimas de violencia política en razón de género. Ante esto, se ordenó la sustitución de la funcionaria en el cargo de la restitución de la funcionaria en el cargo de presidenta municipal, vinculando a diversas autoridades locales para que, en sus respectivas competencias, llevaran a cabo actos encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo y la seguridad de familiares y colaboradores. Finalmente, quiero decir que los casos de violencia política en razón de género no dejan de presentarse, y por eso yo quiero conminar a nuestro autor a que continúe con ese seguimiento, porque necesitamos de su pluma, necesitamos de su talento en la continuación de establecer las líneas más eficaces para erradicar la violencia política de género. Muy rápidamente, recientemente en esta sala regional se resolvió el expediente
Sala Jalapa, Juicio Ciudadano 118/2018, en el que una ciudadana, específicamente la agente municipal de Santa María, Huamelula, Oaxaca, solicitó que se revisara la sentencia emitida por el Tribunal Electoral Estatal únicamente por cuanto hacía a las medidas de protección, medidas de satisfacción, de no repetición y supervisión del cumplimiento del dictado de la sentencia local que ya tenía a su favor. En pocas palabras, esta sala regional, allegándose del protocolo para atender la violencia política en razón de género y, por supuesto, también abrevando de la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dictó una sentencia en donde, como medida de protección, ordenó la instrumentación de un operativo preventivo que garantizara que el funcionamiento del ayuntamiento se dé en condiciones de normalidad, además de que hizo extensiva las medidas de protección a los familiares y colaboradores de la víctima directa de la violencia política en razón de género. Como garantía de satisfacción, la elaboración de un resumen de la sentencia emitida por la Sala Regional y la traducción al chontal de Oaxaca y al zapoteco, al tratarse de las lenguas indígenas que se hablan en dicha comunidad. Como medida de no repetición, la impartición de un programa de capacitación a funcionarios municipales sobre derechos humanos, género y violencia política, a fin de evitar que en el futuro se repitan dichas conductas. Como medida de supervisión, se instruyó al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que requiere informes mensuales a todas las autoridades vinculadas para que le dé un seguimiento puntual al contenido de dicha sentencia. Dicho en otras palabras, desde la academia, con la magnífica obra del maestro Rafael Elizondo Gasperín, y desde la labor jurisdiccional, no debemos claudicar hasta que quede erradicada la violencia política en razón de género. En conclusión, el autor me convence de que el panorama de la temática de violencia política en razón de género en nuestro país ha transitado por etapas desoladoras, pero también me convierte en su aliado cuando concluye que debemos seguir juntos, impulsando desde cada una de nuestras respectivas responsabilidades la resistencia, combate y erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer. De modo que, parafraseando el poema intitulado No te rindas, del poeta uruguayo Mario Benedetti, me parece que el autor nos exhortaría de la manera siguiente: no nos rindamos, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en el alma, aún hay vida en los sueños. Muchas gracias. Quiero yo agradecer profundamente la oportunidad de estar aquí porque significa algo muy emotivo. En especial esta jurisdicción, esta sala, esta ciudad y esta entidad federativa, para su servidor están llenos de recuerdos, de gente conocida, veo muchas caras conocidas, de amigos, de familia. Entonces tengo una gran propensión a tener siempre presente no solo a la jurisdicción, sino no solo a la circunscripción, sino en especial a la sala y a la gente que la integra y que la conforma. Quiero agradecer profundamente las palabras de quienes me precedieron en el uso de la voz, en especial de la doctora Julia Hernández, de la maestra Yolanda Olivares y del magistrado Enrique Figueroa, por la deferencia de sus comentarios, por la deferencia en que lo hacen. Y yo quisiera poner ahorita simplemente a su consideración, más que el libro mismo que ustedes lo describen con esa gran deferencia, las razones del porqué. Pero quiero explicarles antes también un motivo especial de singular alegría para mí, es poder estar aquí en esta sala en donde está conformada por quienes en algún pasado fueron mis compañeros secretarios en la sala superior. Nos conocimos, incluso el señor presidente fue mi compañero en la Facultad de Derecho. Por allá veo sentado a Iván, a Paco también. Entonces hay amigos, si le rascamos, desde un poquito más atrás, ¿no? Enrique también me tocó estar con él, Juan Manuel. Fuimos compañeros y se destacaron por ser ese compañero secretario con el que nunca hubo un obstáculo ni la imposibilidad de rebotar ideas y de aprender. Eran de esos secretarios
que en las comisiones de los asuntos más feos y horribles que podía haber, siempre entraba uno a la sala y veías las mismas caras, veías a Juan Manuel, veías a Dean, veías a Enrique, siempre sentados en los asuntos más horribles. Era el clásico compañero que tú a lo mejor ibas saliendo de tu oficina como secretario ya en modo ahorro de energía, ya no podías más, ya caminabas como personaje de Walking Dead, ya estabas salteando los expedientes, el principal y los accesorios que te llegaban, que se reproducían como gremlins, porque te llegaban con carritos a dejártelos a tu oficina, y volteabas a ver a las oficinas de tus compañeros y los veías adentro, ¿no? Y los veías, sí, en un tono semiverdoso y azuloso, pero estaban ahí dándole, y además como tecladistas en concierto, ¿no? A dos manos, tú decías, no puede ser, esto no es normal, ¿no? Yo no puedo más, me tardo media hora en leer un párrafo, y tú volteabas a ver a tus compañeros secretarios y dices, wow, qué ritmo, estos señores no duermen, o qué pasa. Espero que esa costumbre, ya ahora siendo magistrados, se les haya quitado, en beneficio de su salud y de sus secretarios también, ¿verdad? No, pero son personas ejemplares, amigos. Hoy déjenme decirles que la Sala Regional Jalapa es la sala con más carga de trabajo de todas, y mientras no modifiquen el sistema de justicia electoral, que está montado en un sistema federado en 5 circunscripciones plurinominales, en donde tienen distribuidas las cargas de trabajo, sí, para las elecciones federales, más no para las locales, eso no va a cambiar. Y la circunscripción que tiene más carga de trabajo ha sido esta. Entonces, esta sala también ha sido la pionera en producir una serie de criterios, de sentencias y de pensamientos que son muy importantes para el país. Entonces, la carga de trabajo que ustedes tienen se ve, se conoce y se ve reflejada en el trabajo que ustedes hacen. Entonces, quiero yo agradecer profundamente en ese sentido la oportunidad de poder estar aquí. Quiero yo, muy breve, poner a su consideración las razones y el porqué del libro. El libro no es otra cosa más que un ejercicio de automatización de la información. En realidad representa los obstáculos y los retos que tuvimos en la firma de abogados que yo encabezo, cuando se nos presentaron los primeros asuntos de violencia política contra la mujer. Porque se nos presentaron y decíamos, así como esos expedientes que tienen ustedes que le dicen, no, ábrelo despacito, porque si lo ves muy fuerte sale y te saluda un problema, siempre, ¿no? Un agravio raro, una situación compleja, así decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacerle para defender los derechos político-electorales de una mujer violentada? Si no teníamos en ese entonces, hoy seguimos sin tener a nivel federal leyes, un marco normativo específico. Lo único que teníamos era la primera versión del protocolo para atender a la violencia para las mujeres, un protocolo que, si bien es cierto, era una firme y clara intención del Estado mexicano de su posicionamiento para hacerle frente al tema, no vincula y no es ley. No lo podíamos ofrecer como fuente formal del derecho, porque no dejaba de ser una carta de buenas intenciones. No había jurisprudencias, no había tesis, no había nada. Entonces, ¿cómo podíamos hacerle? Las interrogantes para nosotros fue, ¿qué hacemos con esto? O sea, no podíamos omitir el cúmulo de irregularidades, la vulneración evidente a la esfera jurídica de derechos de esas mujeres, de esas personas, y cómo podíamos tutelarlo, cómo teníamos que acercarnos a las autoridades, qué teníamos que instarlas, cómo podíamos pedirles, quiénes eran autoridades responsables, cuáles eran las vías, qué teníamos a la mano. Y fue que nos dimos cuenta que teníamos por todos lados información, pero no había una herramienta de sistematización sobre el tema. Teníamos por ahí algunos criterios en los órganos jurisdiccionales de la Corte, en la Sala Superior, en las salas regionales, sobre actuación con perspectiva de género. Sí, pero ¿qué es eso? Todo el mundo lo decía muy bonito, pero a la hora de aterrizarlo, decíamos, ¿cómo podemos pedirle a una autoridad actúe con perspectiva de género? ¿Qué implica la actuación con perspectiva de género? Entonces empezamos a darnos cuenta que era muy necesario para nosotros ordenar, mapear los procesos, ordenar la información y empezar a tener como un rumbo
cronológico claro de actuación para poder intentar defender a las mujeres violentadas. Otro reto que tenemos enfrente es, en el caso de violencia política contra la mujer, la valoración de las pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque no obstante en asuntos se nos ha declarado fundados los agravios y, por ejemplo, sobre todo en medios electrónicos se ha declarado la existencia de violencia política en Facebook, en YouTube, en Twitter, cuando lo hicimos valer relacionado con un proceso electoral y sus resultados, solicitando la nulidad de votación recibida en casilla, se nos exigió con el mismo rigorismo el requisito de la determinancia cuantitativa y cualitativa. Y entonces se nos complicó más. Honestamente, se nos pone una prueba imposible. Yo entiendo que no podemos dejar de exigir el requisito de la determinancia, porque es un requisito que está incluso previsto constitucionalmente. Pero por eso tenemos dos formas de acreditar la determinancia, cuantitativa y cualitativa. Si ya está declarada la violencia política con todos sus elementos y de manera cualitativa, exigir el cuantitativo. Cuando nos dijeron, sí está la violencia, pero mira, comparado con el número de likes que tiene o de retweets, con el número del padrón electoral, pues es imposible. Porque además la violencia política, cuando se baja a dispositivos móviles, se vuelve todavía más voraz. O sea, es imposible, agarra dimensiones impresionantes. El mayor número de actos de violencia política que nos ha tocado enfrentar está en redes sociales, está en medios electrónicos. Entonces, valorar las pruebas en estos casos con ese criterio sería muy útil. No dejar de exigirlo, pero sí tener como esa sensibilidad, porque estoy seguro que anulando un par de elecciones por violencia política contra la mujer por cuestiones de género, se les va a quitar las ganas de seguirlas violentando. Otro tema es, tenemos que tener la capacidad de generar una herramienta para poder bajar o suspender en medios electrónicos, en redes sociales, cualquier transmisión cuando se considere que existe violencia política contra la mujer. Así como existe la potestad para el Instituto Nacional Electoral en radio y televisión bajar o suspender los spots cuando sean contrarios a la ley, así también tener la posibilidad de bajar en medios electrónicos la transmisión de ese tipo de actos. Ha habido un par de criterios interesantes en donde ya se ordenaron a cuentas de Twitter suspender o bajar en determinados casos. Estamos construyendo y vamos hacia allá, pero falta todavía reglas claras y tenemos que seguir caminando hacia eso, porque nos ha tocado que nos han declarado víctimas de violencia, nos han declarado los agravios fundados, nos han otorgado medidas de protección y la información sigue en la nube. Incluso se acaba el plazo para el que fueron electas las mujeres y la información violenta sigue en la nube. Entonces tenemos que tener esa capacidad de, cuando esté plenamente acreditada, cuando tenga todos los elementos jurídicos sustentables, poderlo bajar. Otro reto que tenemos son las medidas de protección. Si bien es cierto, se ha construido mucho, se ha hecho mucho, las medidas de protección, sobre todo cuando las otorgan órganos terminales, que son los jurisdiccionales o los administrativos, las medidas de protección deberían de tener mucha más contundencia y ser más claros. Las medidas de protección tienen que decir quién, cómo, cuándo y dónde. El ejemplo que ponía ahorita el magistrado es un ejemplo de cómo se deben hacer y otorgar las medidas de protección, porque normalmente lo que se estaba haciendo es otorgar a la autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones y funciones, y en lo que la autoridad asimila que le corresponde, se pierde un elemento que es importantísimo, que es la eficacia. Estamos hablando de un valor superior, de la integridad de las personas, de la seguridad de las personas. La eficacia es un elemento importantísimo para el otorgamiento de medidas de protección. Entonces, la contundencia en el otorgamiento de las medidas de protección es muy importante. Otro reto que tenemos enfrente es, tenemos que generar la posibilidad de ir creando un expediente público en donde todos aquellos casos en donde se hayan cometido actos de violencia política contra la mujer por cuestiones de género y estén así determinados en sentencias ejecutoriadas firmes, ya no impugnadas,
cuando menos debemos de tener y de abrir un expediente público y de como acto público y notorio, todas las autoridades están obligadas a tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos hemos percatado y estamos en litigios de varias personas que están buscando la reelección en sus cargos, han sido declarados violentos o violentas, han ejercido violencia pública contra la mujer, y no obstante se ha acreditado y se ha dicho es un hecho público, hasta ahorita y ha habido apertura de criterio, la lectura entre líneas es ¿qué tanto es tantito? ¿No? Sí fue, pero bueno, ya fue en el pasado, ya repuso su falta, no, a ver, una persona violentada, una mujer violentada políticamente por cuestiones de género, insisto, no es un número más, no es una mujer más, impacta y tiene un impacto mayor. Entonces, sí poder tener un expediente, una sensibilidad especial en estos temas. Y el otro reto es el mayor número de actos de violencia política que nos hemos percatado nosotros proviene de los propios partidos políticos. Entonces es increíble cómo a las candidatas, y así nos ha tocado, les entregan los papeles y va firmada una renuncia, por ejemplo, ¿no? Entonces, oiga, me están haciendo firmar una renuncia, pues no tiene por qué firmar una renuncia, pero es que si no, no meten mis papeles. O sea, eso es lo más elemental. Los peores trabas, obstáculos, chicanadas, ejemplos así para la universidad y para los alumnos nos han pasado en los partidos políticos. Nos cambian las notificaciones, nos esconden los actos, se desdicen, entonces hay que pensar si realmente el agotamiento de las instancias partidistas en los órganos de justicia, en los partidos políticos, está cumpliendo con su finalidad. Y quiero decirles que yo sí estoy plenamente convencido que lo que yo pueda hacer desde mi trinchera para legitimar los derechos de la mujer, en esa medida yo me encuentro legitimado como varón. Muchas gracias.